A veces tengo la sensación de vivir en una época sistematizada, una época que funcionaría sola, cuya historia estaría casi escrita de antemano. Durante mucho tiempo sufrí de esta sensación, la de una época demasiado grande, demasiado compleja para mí. Me concebía como condenado en ella a una especie de inutilidad, a ser el observador de las grandes fuerzas en las que estaba sumido. Quería actuar, pero siempre me encontraba ante estas interrogantes, preguntándome, ¿por qué actuar si todo esto no tiene sentido, si todo está escrito, si todo acabará por desaparecer? No lograba aceptar esta situación. Quería, incluso a una escala minúscula, tener la sensación de influir en el curso del mundo, de poder construir algo, pero algo que pudiera mirar con orgullo, algo que tuviera sentido, algo luminoso. Con el paso de los años, finalmente comprendí que lo que se escondía detrás de esta sensación tenía un nombre: el absurdo, el vacío, el nihilismo. Por lo tanto, tenía un adversario al que combatir, necesitaba una estrategia. Y eso es precisamente lo que les propongo hoy en esta ocasión, una estrategia para vencer el vacío y la absurdidad del mundo. Antes que nada, es necesario comprender que el desencanto del sentido no es una sensación nueva ni exclusiva de nuestra época. En su novela autobiográfica, La confesión de un niño del siglo, Alfred de Musset ofrece magníficas fulguraciones sobre esta generación de jóvenes en 1830 que crecieron a la sombra de la gloria de Napoleón y que tras su caída, se encontraron huérfanos y desocupados. Estos jóvenes hombres, a quienes se les había prometido la conquista del mundo, desde las pirámides de Egipto hasta las nieves de Moscú, se vieron viviendo una existencia desprovista de sentido, esperando el regreso de la acción. Estos jóvenes crecieron convencidos de que morirían en el campo de batalla, dejándose llevar por las grandes ideas de gloria, fuerza, ambición y aventura. Musset exclama que, al final, solo quedaron cadáveres o semidioses. La desilusión que siguió a la caída del emperador y el regreso de la monarquía, sumió a cientos de miles de estos jóvenes en un profundo desaliento y en una constante decadencia. Esta generación tenía detrás de sí un camino destruido, y ante ella, un horizonte demasiado lejano como para poder considerarlo como un futuro reconfortante, y entre estos dos mundos, un extraño presente vago, flotante, sin forma. Un presente que no encendía ningún fuego, donde todos les hablaban de paz, de servir a la Iglesia o al Estado, de hacerse sacerdote o de unirse a uno de los dos campos políticos, como si estas actividades pudieran llenar el fuego de aventura que ardía en su corazón. Entonces, se vieron alcanzados por palabras que no conocían hasta ese momento: la angustia de la muerte, la pérdida de sentido, la depravación nihilista, la ausencia de certezas. Los hombres se lanzaban al vino y a los placeres carnales, el desencanto y la desesperanza se propagaron poco a poco. Las mentes cayeron en la oscuridad, llenándose de dudas sobre todo y burlándose de todas las grandes ideas. Si esta situación te resuena, no es muy sorprendente. La época en la que vivimos tiene más de un punto en común con aquella de la que hablaba Musset. El mundo moderno genera, para la enorme mayoría de los individuos, cuestionamientos existenciales sin respuesta y expectativas de sentido a las que nada responde. El mundo actual nos parece monótono, sin sobresaltos, tedioso y repetitivo. En el fondo, la época de Musset, al igual que la nuestra, nos plantea rápidamente la gran interrogante que el nihilismo y lo absurdo traen, y cito: ¿realmente vale la pena vivir la vida cuando nada tiene un valor en el que se pueda creer con certeza, cuando todo está hecho para que no tenga sentido? Para poder acallar estos cuestionamientos incesantes que nos impiden actuar, que parasitan nuestras existencias, a diferencia de lo que se podría pensar, no es necesario que nos sumerjamos en la depravación, en lo profundo del vacío, en las entrañas de la fiesta y del olvido de uno mismo, porque solo a través de la derrota encontraremos la energía de la venganza. Frente al caos y lo absurdo, nuestro primer impulso es refugiarnos con urgencia en el sentido, estructurar nuestras vidas y tomar distancia de todo aquello que genera incertidumbre. Ante la confusión y las dudas, mi reacción inicial fue aferrarme con más fuerza a mis certezas, endureciendo mis convicciones como si éstas pudieran sostenerme. Sin embargo, esta necesidad de certeza resultó apresurada, pues el vacío y la duda siempre encuentran el modo de regresar, como si fueran una sombra persistente que nos recuerda la fragilidad de nuestras seguridades. En nuestros momentos de debilidad, se acercan y tocan suavemente a nuestra ventana. En nuestras alegrías, nos devuelven de golpe a esas palabras que tanto tememos: ridículo, muerte, tiempo, insensatez, fatalidad. Son voces que nos recuerdan constantemente que, al final del día,
nada tiene un sentido definitivo y que, tal vez, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Creo que el primer paso para enfrentar el nihilismo no es intentar protegerse completamente de él, sino aprender a aceptarlo. Es necesario fundirse en el mundo, vivir tanto la depravación festiva como la monotonía rutinaria, experimentar ese impulso autodestructivo del que hablaba Nietzsche. Hay que adentrarse en el vacío, porque solo al aceptar de manera genuina el carácter absurdo de la existencia, sin buscar refugio en algún ideal trascendente o en esperanzas pasajeras como la política, la filosofía o la religión, se puede mirar de frente a la bestia. Lo absurdo, que actualmente es el sentimiento predominante de nuestra época, se percibe en cada esquina, como lo señaló Camus, y debe ser aceptado. Por un tiempo, es necesario involucrarse en él, nutrirlo, pero solo temporalmente, para entender su esencia y descubrir el impacto que genera en nuestras mentes, los intrincados pensamientos que evoca y las dudas que hace surgir. Todo esto es valioso, ya que el vacío posee su propia estética, y debemos documentarla. Este periodo marcado por lo absurdo puede considerarse como una rendición. Uno se somete para descubrir cómo funciona, y en el camino, puede agotar algunas alegrías efímeras. Es una derrota aceptada. El niño perdido abraza el caos que le envía el universo, y luego, con un gesto decidido, se levanta y dice, no. Este rechazo resuena en las profundas y oscuras extensiones del abismo, porque el absurdo solo cobra sentido cuando uno se niega a aceptarlo y se levanta en resistencia contra él. Luego de la fase anterior, se entra en un periodo de acción y resistencia. Ahora el niño busca su venganza, ha reunido la fuerza necesaria para levantarse de manera repentina contra lo absurdo. Es el momento de iniciar una contraofensiva, porque un hombre no puede pasar su vida buscando razones para aceptar su situación, como señala Diego Brosset. Así llega la fase final, la de la acción y la revuelta. No se puede permanecer indefinidamente en la desesperación. Una vez que permitimos que el vacío llene nuestro entorno, es crucial rebelarse, hacer que la vida se sienta viva, luchar y no solo buscar vivir mejor, sino vivir de manera intensa, multiplicando las experiencias. Lo explicaré de esta forma. Dado que lo absurdo ha prevalecido sobre el ideal y ya no podemos creer en un significado profundo en las cosas, no debemos intentar vencerlo en ese ámbito, ya que es más fuerte que nosotros. Sin embargo, sí debemos combatirlo en el terreno de la vida cotidiana. La lucha contra el vacío no es una batalla del espíritu ni tiene un componente metafísico. Se trata de un enfrentamiento físico, concreto y lleno de acción. La lucha contra el vacío no es ganada por los filósofos, sino por aquellos que se obstinan en la acción. Vencer el vacío es una batalla que se libra a diario. El nihilismo, de hecho, nos empuja hacia la apatía, busca que nos instalemos en un sillón, observando el vacío durante horas, mientras nuestra mente se queda atrapada en un bucle repetitivo. Nuestra misión es levantarnos, a veces sin saber exactamente por qué, como si obedeciéramos a un mandato repentino de nuestro cuerpo, una respuesta automática desprovista de razón, como si estuviéramos tratando de servir a algo que ya no podemos alcanzar, y repetir este acto una y otra vez. Vencer el vacío implica, como señalaba Nietzsche, la perseverancia y la obediencia a lo largo del tiempo en una misma dirección. La regla para quien vive en un mundo absurdo consiste en lanzarse a la acción mediante experiencias repetidas, de manera que no tenga que enfrentar el vacío directamente. Esta búsqueda no tiene como objetivo triunfar sobre el vacío, ni construir un nuevo mundo. Esta lucha nos lleva a conectar con nuestra humanidad, nos impulsa a actuar y a existir plenamente. Es a través de la negación y la rebeldía, como si todo esto tuviera un propósito, que conseguimos evitar hundirnos en el absurdo del vacío. El ser humano podría optar por permanecer acostado cada mañana, consciente de que el mundo sigue girando sin su participación. Podría elegir no celebrar las victorias, resignado a que al final, el vacío prevalecerá. Podría abstenerse de crear o de volver a intentarlo, incluso vivir a la espera de la muerte. Podría hacer todo eso, pero lo esencial es que debe negarse a llevar esa vida. Esta lucha, que se reinicia de manera constante, consiste en actuar como si fuéramos capaces de superar lo absurdo del mundo, y en esos momentos, como si tuviéramos una respuesta al vacío. Todo esto tiene como objetivo llenar la fría esencia de nuestras creaciones, actuando a pesar de la realidad, como si el mundo no fuera lo que es, como si el tiempo no hubiera pasado para nuestra humanidad, como si nuestros amores fueran eternos y como si tuviéramos una moral perpetua. Debemos crear con alegría, al igual que el niño de Zaratustra de Nietzsche, sin ninguna garantía de que nuestras creaciones perdurarán. Es fundamental decir no al absurdo,
construyendo castillos de arena a la orilla del mar, como si eso pudiera resistir al tiempo hasta el fin del mundo. En realidad, no somos muchos sin nuestra capacidad de actuar. Sin esa base, Sísifo tampoco tendría gran valor. Quizás se sentaría en el suelo, contemplando el horizonte con la cabeza entre las manos. Tal vez incluso decidiría arrojarse desde la cima de su montaña. De este modo, el arte, la estética, el eterno reinicio de la tarea y la obstinación han logrado organizar el caos, permitiendo que emerjan bellas apariencias que, aunque inútiles, son lo único que nos separa de la pérdida de sentido y del nihilismo. Es en este punto donde debemos ser tenaces en engañarnos para poder vivir, evitando quedarnos sentados con indiferencia ante nuestras vidas. Del vacío se extrae una energía vital que se convierte en una regla de vida: actuar, hacer y construir sin esperar nada a cambio, pero siempre con el propósito de construir. La sensación del vacío, del absurdo y de la desolación no debe llevarnos a la desesperación. En lugar de ello, esta experiencia debe ser impotente, recorriendo nuestros cuerpos y llevándonos a afirmar lo siguiente: haré lo que el ser humano sabe hacer: actuar, construir y crear. Es cierto que es necesario ser un poco obstinado y hasta un poco loco para mantener esta postura ante la vida. Este enfoque puede servirnos como una guía para navegar por la turbulencia de la existencia moderna, enfrentando los desafíos que se nos presentan. Nietzsche, en particular, habría querido que forjáramos nuestro propio camino, independiente y auténtico. Para terminar, en contraste con el llamado de Jesús en el libro de Mateo, donde se dice, y cito: «El que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme», Nietzsche proclamó: «No tengo uso de discípulos. Lo que quiero es que cada uno sea su propio verdadero seguidor».